los que luchan contra la voluntad de Dios. Jeremías capítulo 27, versículos del 1 al 11. Dice la santa palabra del Señor. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías diciendo: Dios me ha dicho así: hazte con y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y lo di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzca a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice el Señor, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oídos a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que los que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiese su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice el Señor, y la labrará y morará en ella. Amén y amén. Bien, esta palabra que tenemos el día de hoy, el capítulo 27, a través del profeta Jeremías. Sabemos que Jeremías, un profeta que utilizó el Señor para manifestarle a Judá, a todo su pueblo, cuál era la voluntad del Señor, cuál era la voluntad del Todopoderoso. Y por causa de Jeremías obedecer al Señor, él narra, él cuenta en la misma profecía todo lo que sufrió. Él va contando también sus vivencias y todo lo que iba sucediendo en su entorno, la reacción de los reyes, la reacción de las otras naciones, la reacción de los sacerdotes, la reacción del pueblo. Y por causa de esto entonces él fue amenazado muchas veces, fue juzgado injustamente, llevado al cepo, fue arrojado a una cisterna, fue forzado a huir, públicamente fue humillado. Es decir, fue un profeta que por causa de hacer la voluntad de Dios sufrió mucha afrenta. Pero aún así él permaneció firme, aún en los momentos en que su cuerpo desfallecía y que le reclamaba, le hablaba, le oraba a Dios diciendo: Señor, ¿por qué estoy yo en esta situación? Mejor me hubiera querido no haber nacido, porque esa era la condición humana de este profeta. Y esto nos muestra la calidad y la condición humana de todos nosotros. Es un momento en que podemos tener debilidad, que podemos tener tristeza, que podemos tener fracaso, pero que también debemos siempre ir delante del Señor para que Él nos guíe, para que Él nos aconseje. Y es lo que nosotros debemos hacer nosotros como iglesia cristiana. Cuando uno lee el Apocalipsis, por ejemplo, dice que aquellos que murieron por el testimonio de Jesucristo, todos ellos están escritos en el libro de la vida. Y es que por el testimonio de Jesucristo está hablando esto, de testificar la palabra con toda la fortaleza, con toda la decisión que tuvo este profeta, aún estando en muchas situaciones en contra de sí mismo. A esto mismo sabemos que le pasó al apóstol Pablo, pero el hombre perseveraba.
Y es muy llamativo cuando uno ve todo lo que sucedió con el profeta Jeremías, porque hoy día muchas personas quieren ser profetas o se autoproclaman profetas de Dios, pero lo quieren hacer solo según ellos, adivinar el futuro, adivinar qué va a pasar mañana, adivinar si mañana se va a ver un terremoto, si mañana se va a crecer un río, si mañana va a suceder una u otra cosa en una casa o en una familia. Pero ellos no son conscientes de que un profeta del Señor debe estar dispuesto para todo y principalmente es para expresar, para enseñar, para presentar la palabra de Dios tal como está escrita en la Biblia. Cuando se enseña la palabra tal como está en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, vienen los problemas, vienen las persecuciones, vienen las dificultades, pero ellos no instruyen, no leen la palabra de Dios, no la enseñan porque no quieren perder esa buena fama, comillas, que ellos quieren tener, para que la gente los busque, para que la gente los aplauda. No, ellos no van a hablar correctamente y ciertamente lo que dice la palabra de Dios, porque esto les va a traer rechazos, les va a traer frustraciones, tristezas, pueden ser expulsados, pueden ser humillados públicamente. Y esto fue lo que le sucedió a un verdadero profeta de Dios. Y el mensaje que enseñaba Jeremías, lo vemos de principio a fin, es ese llamado al arrepentimiento para evitar el juicio de Dios. Y es que Dios desde el principio ha llamado a la humanidad para que nos arrepintamos. Y principalmente, inicialmente lo hizo, lo vemos en el Antiguo Testamento, cómo Dios a través de los diferentes profetas llamaba a su pueblo Israel para que se vinieran delante de él arrepentidos y de esta manera evitaran el juicio, el castigo que ya estaba preparado para ellos. Cuando fueron invadidos por los babilonios, este pasaje, este contexto, cuando leemos el capítulo 27, allí ya hubo una primera incursión de Nabucodonosor contra la ciudad de Jerusalén. Y ya se llevó a algunos deportados, ya se llevó algunos utensilios del templo, se llevó mucho oro de allí de la ciudad y del templo. Pero sin embargo dejó aún el rey allí en la ciudad y dejó mucha gente en sus alrededores, en la ciudad y sus alrededores de Judea. Pero los dejó con la condición de que ellos obedecerían todo el mandato del rey Nabucodonosor. Y cuando estaban allí, ya habían sido invadidos, ellos, ¿por qué les sucedió esa invasión? Precisamente cumpliendo parte y principios del juicio de Dios, porque no se habían arrepentido de lo que Dios les había mandado, no se habían hecho caso. Y Dios les había mandado a decir a través del profeta que se arrepintieran, que no se resistieran incluso al rey de Babilonia. Ya había empezado el castigo, ya había empezado el juicio, ya el Señor había profetizado a través de Jeremías que serían 70 años que estarían bajo el yugo de Babilonia. Y ahora que ya tienen esa primera incursión, que ya ven que ya están sintiendo la dureza del juicio de Dios, Dios les dice a través del profeta que no se resistan al rey de Babilonia, sino que por el contrario, se sometan a él, no le ofrezcan resistencia, sino que se sometan a él, que presenten sus cuerpos para recibir el yugo y que Dios los dejaría allí. Es decir, lo que le estaba diciendo es que no tendrían esa destrucción total. Aún allí había misericordia de Dios. Aún en medio del principio del juicio había misericordia del Señor, pero el pueblo no lo entendió. En este pasaje también encontramos, y en todo lo que enseña Jeremías, que Dios le habla a otras naciones, y es muy importante. Dios le habla a otras naciones que también el juicio vendría sobre ellos, y también les da el mismo beneficio. Si esas otras naciones también se someten al yugo de Babilonia, de Nabucodonosor, serían dejados en sus propias tierras, y allí podrían vivir. Pero todos se estaban resistiendo. Jeremías profetizó más o menos durante 40 años, durante los cuales denunció siempre el pecado de su pueblo. Siempre estuvo públicamente diciendo cuál era el pecado de Israel, cuál era el pecado de Judá. Distinto a los falsos profetas que hoy escuchamos,
donde le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar, que también sucedió y lo vamos a leer un poco. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? Mire, a usted le va a ir bien en el camino. Mire, no, confía en el Señor que todo eso que usted está planeando va a ser así y le va a ir muy bien. Eso endulza el oído de las personas. Pero Jeremías estaba anunciando la palabra de Dios y por eso él siempre fue directamente mostrando cuál era el pecado y cuál era la causa por la cual vendría el castigo. El castigo, ese castigo tarde que temprano les iba a llegar y lo empezamos a ver acá a través de este capítulo 27 de Jeremías. Pero también al pasar los capítulos, vemos que Jeremías profetiza también acerca de una restauración y algo muy importante para nosotros. Él profetiza acerca de un futuro reino mesiánico, porque toda la Biblia tiene un hilo conductor y empieza en Dios y termina en Dios. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y todo nos conduce siempre por el camino de Jesucristo. Entonces ya Jeremías también estaba anunciando ese futuro reino mesiánico. Entonces en la palabra del Señor encontramos en este capítulo 27, como dice el versículo 1, en el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías diciendo. Y entonces vemos que en estos pasajes, en el versículo 1, nos menciona a un rey. Un rey que cuando uno lo estudia a través del segundo libro de Reyes o a través del segundo libro de las Crónicas, encontramos que nos dice claramente, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque vamos a encontrar que por hacer lo malo delante de los ojos de Dios es que viene el castigo para él y el castigo para su familia. Pero no fue el único que hizo tal cosa. Hubo muchos reyes, incluso Sedequías, que también es nombrado acá en el pasaje y que fue el último de los reyes de Judá antes de que desaparecieran ellos como nación. Él también hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una continua decadencia de Israel. Es decir, Israel estaba llamado ¿para qué? Recordemos cuando hemos estudiado las ordenanzas del Señor, los mandamientos del Señor, cuando Dios los introduce en la tierra prometida, debían expulsar a todas aquellas naciones. ¿Para qué? Para que no aprendieran sus costumbres. Es decir, para que ellos vivieran íntegramente delante de Dios y no hicieran como las otras naciones. Pues en este punto ya del relato bíblico, ya Israel y todo Judá ya habían hecho exactamente lo contrario, es decir, habían tomado para sí, dentro de su manera de vivir, las costumbres de las naciones, es decir, todo lo contrario a lo que Dios les había mandado. Entonces lo que vemos es que hay una continua decadencia de Israel y lo que vemos en el tiempo de hoy, ¿qué es lo que vemos? Una continua decadencia de la humanidad, una continua decadencia de los valores, de los mandamientos, de los estatutos que la Biblia nos presenta, es decir, apartándonos en general, hablamos de la voluntad de Dios, una decadencia. Y así como Israel vino en decadencia y llegó el juicio, así la humanidad que viene en decadencia también llegará a un juicio irreversible, irremediable. Todavía está abierta la puerta de la gracia, todavía estamos en tiempos de salvación. Hoy todavía es el día que el Señor nos dice que es el día oportuno para buscarle. Y es lo que queremos, que muchas más personas, muchas más familias conozcan que todavía hay esa oportunidad. Pero como ejemplo, el Señor nos presenta este pasaje para que miremos que todo lo que está escrito siempre se cumplirá. Dice el versículo 2. Dios me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. ¿Qué son las coyundas y los yugos? Eran algo que le ponían principalmente a los animales, principalmente a los bueyes. Eran unos elementos hechos en madera y amarrados con unas tiras para que no se soltaran, de tal manera que los bueyes fueran uno y otro amarrados con estos elementos y no pudieran desviarse uno del otro y pudieran ir solo por el camino que el arador les decía o los guiaba. Pues así quería Dios que el pueblo respondiera, que el yugo que les iba a poner Nabucodonosor era irreversible,
y que lo que le estaba diciendo el Señor a Jeremías era que se hiciera él ese yugo, que se lo pusiera a él y que se hiciera a otros porque los iba a enviar a varias naciones. Y eso es efectivamente lo que él hizo. Les estaba simbolizando todo lo que el Señor quería decirles. ¿Y qué tenía que hacer con ellos? Versículo 3. Y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Ya habíamos hablado de Sedequías, el último rey. Entonces dice, a las otras naciones. Y ese aquí es muy importante porque el juicio de Dios es para todas las naciones del mundo. Y hay un pasaje muy importante que donde el Señor dice, si he castigado, si he emitido juicio contra mi pueblo Israel, no lo voy a hacer contra el resto de las naciones. Es decir, aquí ya está dando el Señor muestras, señales directas, claras, de que el juicio es para todas las naciones. Y dice que Jeremías tenía que dárselo a los mensajeros que venían a Jerusalén, que venían a reunirse con el rey Sedequías. Esta reunión, ¿de qué se trataba? Lo que hacía, como ya estaba creciendo cada vez más y más la soberanía que Nabucodonosor, que toda Babilonia estaba ejerciendo, se estaba ampliando, estaba conquistando más naciones, ellos que ya habían sentido el yugo, la opresión que Babilonia estaba ejerciendo sobre ellos, tratan de reunirse a ver cómo entre ellos pueden formar un gran ejército y así retener la fuerza de Nabucodonosor, retener el poder que ellos tenían. Y pensemos entonces qué valor necesitaba Jeremías para pararse delante de ellos que estaban buscando una solución para salir de la esclavitud, del yugo, de la opresión, del maltrato. Viene Jeremías delante de ellos a decirles exactamente lo contrario, que debían de hacer exactamente lo contrario. Para que una persona obre así con tal decisión, necesita estar en la presencia del Señor. Y es lo que nosotros debemos orarle al Señor todos los días, para que nosotros no importa delante de quién estemos y delante de quién nos tengamos que presentar. Si nosotros estamos con el Señor, si el Señor está con nosotros, si hemos pasado tiempo en oración, si estamos estudiando su palabra, estamos listos para ir pararnos delante de quien sea a testificar el Evangelio de la salvación por gracia, el Evangelio de Jesucristo. Así que una persona debe tener la decisión y la confianza de que Dios está con él para poder enviar este mensaje, como lo envió Jeremías, a todos los reyes, así nosotros para enviarlo a todas las naciones. Entonces, en el versículo 4 nos muestra, y les mandaréis que digan a sus señores, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores. Así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Y aquí es algo que es muy, muy importante. Porque los pueblos, las naciones vienen a la ciudad de Dios, Jerusalén. Vienen delante de los judíos, pueblo de Dios. Y viene un profeta verdadero, un profeta de Dios, y le dice, así ha dicho Dios, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, le está diciendo es el Dios que está por encima de sus dioses. El Dios que tiene poder, sabiduría, entendimiento de todas las cosas, que está por encima de sus dioses. Es decir, aquí les está dando una información clara el profeta, y es que el Dios de Israel está por encima de toda la creación. Y eso inclusive es lo que él dice en el versículo 5. Por eso él les dice, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Esto es soberanía de Dios. Esto es poder absoluto de Dios. Esto es dominio. Y dice algo muy importante, y se lo di a quien yo quise. Es decir, aquí vemos que Dios hace cuanto Él quiere, que Él simplemente en su divina providencia decide qué va a pasar. Y aquí es algo muy importante que lo podemos, si bien, para bien de nosotros, porque muchas veces somos inconformes con lo que tenemos. Muchas veces renegamos porque no tenemos más como otros sí tienen mucho más.
¿Y yo por qué no tengo esto? ¿O aquel por qué tiene más? ¿O aquel por qué tiene menos? O algunos se atreven a decir por qué Dios repartió tan mal. Cuidado, que eso es hablar mal de Dios, eso es maldecir. Grave pecado. Lo que debemos nosotros es, con lo que Dios nos ha dado, Dios no está mirando, no está mirando si fue mucho o fue poco. Él sabe lo que nos ha dado, Él conoce lo que tenemos. Con lo que Él nos ha dado, ¿cómo lo puedo glorificar? ¿Cómo lo puedo exaltar? Si es en bienes físicos, en materiales, los proverbios nos dice, honra a Dios con todos tus bienes. Entonces lo que yo tengo, lo tengo para el servicio de Dios. Lo utilizo bien o lo utilizo mal, porque si lo estoy utilizando para cosas de la oscuridad, estoy en graves problemas delante del Señor. Pero si lo utilizo para bien, entonces de esta manera yo puedo glorificar a Dios. Y si son talentos que tenemos para enseñar a otros la palabra, ¿cómo no utilizarlo? Es que yo no predico como esos grandes predicadores. Dios no me está diciendo que predique como ellos. Él nos está diciendo que con lo que nos ha dado, enseñemos a los que están cerca de nosotros su santa palabra. Es que yo no canto las alabanzas como tal ministerio de tal congregación. Dios no nos está diciendo, sino que le conozcamos y le adoremos con lo que tenemos. Recordemos la parábola de los talentos. Como el Señor a uno dio 5, a otro dio 3, a otro dio 1. El de 5, cuando vino su Señor para mirar qué había hecho con ellos, había multiplicado y tenía otros 5 de ganancias. Hizo lo que Dios quería. El que tenía 3 hizo igual, tenía otros 3. Pero ¿qué pasó con el que tenía 1? Dice la palabra que él lo escondió porque tuvo miedo del Señor. Entonces, si le hubiera dado los 5, ¿cuánto hubiera perdido su Señor? ¿Cuánto hubiese dejado de ganar su Señor? Si nosotros escondemos ese talento que Dios nos dio, ¿cuántas personas dejan de conocer el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuántas personas, cuántos hermanos, cuánta familia nosotros deja de conocer el Evangelio de la salvación por gracia? Y es allí donde debemos nosotros prestar completa atención. Dios ha dado como Él quiso. Dios nos ha dado como Él ha querido. Si nosotros tenemos algo, lo ponemos delante de Él. Si queremos, si tenemos un nuevo proyecto, lo ponemos delante de Él. Si Él quiere, nos abrirá la puerta. Y si no abre la puerta, gracias Dios, porque si tú no quieres, es porque allí no me conviene estar, o es porque allí no voy a glorificar tu santo nombre. Entonces vemos allí el poder absoluto, el dominio y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y esto era lo que tenían que ir a decir allí los mensajeros. Versículo 6. Y ahora yo he puesto todas estas cosas, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Los versículos 6, 7 y 8 nos hablan de cómo Dios puso todo en manos de Nabucodonosor. Y algo que es muy importante dice, mi siervo. ¿Qué significa mi siervo? Significa que Dios lo utiliza a él como él quiere, como nos utiliza a nosotros, como él quiere. Bendito sea su nombre. Es decir, no es porque Nabucodonosor haya sido más inteligente que los otros, o que él hubiese sido más obediente, de hecho sabemos que no fue así, o que él sí merecía los reinos y los otros no, no. Simplemente Dios en su divina providencia lo escogió a él. Y es allí donde nosotros debemos de pensar cuando entendemos esta salvación por gracia. ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué Dios nos escogió a nosotros sabiendo que no tenemos nada de bueno en comparación con las otras personas que hoy no son creyentes? Eso es un motivo grande, valioso para darle gratitud a nuestro Dios y decirle gracias Dios porque me escogiste, porque me llamaste, porque me permites estar delante de ti, porque hoy puedo ser para ti una vasija lavada en la sangre de Jesús, utilizada para tu gloria. Allí debe estar nuestro entendimiento y nuestra postura como creyentes, como iglesia de Jesucristo. Sabemos por la historia de Nabucodonosor, porque lo que nos dice la palabra es que Dios le dio todo, Dios puso todo en su mano. Pero a través del libro del profeta Daniel entendemos que un día Nabucodonosor, paseando por su palacio, dijo, esta es la gran Babilonia que yo hice. Se enorgulleció, se enalteció, y por eso vino también sobre él el castigo. Será tema de otra reunión. Pero él, todo este poder, todo este dominio que tuvo fue porque el Señor se lo entregó, el Señor se lo dio.
Si no hubiese sido porque el Señor se lo entregó, él no podía hacer nada. Pero Dios se lo dio, ¿por qué? Porque quería cumplir un propósito. Un propósito del cual le enseñaría a Israel, le enseñaría a Judá y también a nosotros hoy. Que la obediencia y el llamado que el Señor nos hace al arrepentimiento es un imperativo, es un llamado, una orden para obedecer ya, inmediatamente. No hay que dilatarla más, sino venir delante del Señor a arrepentir. Porque no sabemos, ninguna persona sabe el día que partirá de este siglo. Y si se va sin haber conocido a Jesucristo, sin tenerlo a Él como su único Señor y Salvador, sin haber comprendido qué significa la salvación por gracia, entonces no va a haber esa salvación y se irá derecho al fuego del infierno, como lo sabemos a través del libro del Apocalipsis. Entonces, por eso es tan importante obedecer ese imperativo para que vengan delante del Señor. Pero también dice del versículo 7 y 8 dice, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Aquí nos está hablando algo que sucedió, lo conocemos a través del libro de Daniel también. Después de Nabucodonosor, un hijo que tuvo que duró como 9 meses no más en el reinado, y luego su nieto, vino el castigo para Babilonia a través de los persas. Por eso dice que de la misma tierra salen contra él y lo destruyen. Esto ya estaba profetizado, siempre se cumple la palabra de Dios. Pero prestemos atención al versículo 8 y dice, y a la nación y el reino que no le sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo de su yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice el Señor, hasta que acabe yo por su mano. Es decir, cuando dice yo por su mano es que Dios está obrando a través del brazo de Nabucodonosor. El que está obrando allí es el Dios Todopoderoso. Y dice, aquel pueblo, aquella nación que no se someta al yugo, es decir, ya entienden todo lo que el Señor ha dicho. Si no van voluntariamente y se presentan delante de Nabucodonosor y le dicen, aquí estamos, rey, para que usted ordene qué debemos hacer. Todo el tributo, todo lo que él diga se tendría que cumplir. Si ellos se oponen, si le ofrecen resistencia, como estaban planeando allí en aquel concilio en Jerusalén para combatir, para ver cómo se organizaban y combatir a Nabucodonosor, serían duramente castigados. Incluso eso fue lo que sucedió tristemente con este pueblo. Pero entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que el que se opusiera, el que desobedeciera lo que el profeta estaba diciendo, es decir, el que se resistiera a Nabucodonosor, estaría luchando contra Dios. Y no es que Nabucodonosor fuera Dios, sino que en Nabucodonosor estaba la voluntad de Dios. Entonces se estaban oponiendo a algo que Dios ya había determinado. Y aquí nosotros debemos de pensar y reflexionar siempre. Nosotros en qué momento nos estamos oponiendo a la voluntad de Dios. ¿En qué momento estamos nosotros luchando contra la voluntad de Dios? Porque eso es lo que le está diciendo a este pueblo. A este pueblo que no luchen más contra la voluntad de Dios, sino que obedezcan. Ya que no lo obedecieron cuando Él les hizo el llamado al arrepentimiento, de muchas formas, de muchas maneras, que ahora, que ya están bajo el yugo, que pasen ese tiempo que el Señor ha determinado bajo el yugo de Babilonia. Pero el pueblo no lo hizo. Y entonces el Señor, sabiendo lo que ha de pasar, dice en el versículo 9, y vosotros, le está hablando a las naciones, y más adelante le hablan al pueblo de Judá, y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Versículo 10, porque ellos os profetizan mentira para haceros dejar de vuestra tierra, para haceros alejar, perdón, de vuestra tierra, y para que yo os arroje y perezcáis. Entonces lo que está diciendo, mucho cuidado, y este es el cuidado de la misma atención que debemos prestar nosotros. Él está diciendo, ustedes no presten atención a quienes, a sus falsos profetas, que les van a profetizar engaño, que les van a endulzar el oído que hablamos ahorita. No, mire, quedémonos aquí, hagamos resistencia, es que somos más, ya nos hemos unido, ya tenemos fuerza, ya tenemos poder. Fuerzas y capacidades de hombres no sirven de nada contra la voluntad de Dios. No escuchen a vuestros adivinos, y eso sí que hay en este siglo. Tanta gente que
tristemente enceguecida buscan los adivinos para que muestre qué es lo que deben de hacer. Que no le prestan atención a aquellos soñadores, aquellos que dicen yo soñé, es que yo soñé que iba a pasar esto y es porque Dios me está hablando. No, no nos dejemos engañar, no nos dejemos endulzar el oído, ni a vuestros agoreros y a vuestros encantadores, a vuestros adivinos, todos son ¿qué? Hechiceros, todos estos son demonios que están hablando a las personas, que están hablando a las naciones. Dice que no nos dejemos nosotros ni permitamos enseñando la palabra verdadera de Dios que otras personas sean infectadas por todos estos demonios. Porque ellos, versículo 10, porque ellos profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice el Señor, y la labrará y morará en ella. Entonces vemos la diferencia de lo que sucede, de lo que el Señor ya les está anticipando que va a suceder según la decisión que tome cada una de las naciones, según la decisión que tome cada uno de los reyes, según la decisión que tomemos nosotros y cada uno. Nos vamos a sujetar a la voluntad de Dios cuando nos está diciendo por gracia, vengan que hay una oportunidad de salvación que está en Cristo Jesús. O vamos a escuchar espíritus de demonios que van a decir, no, es que también podemos llegar al cielo a través. Quienes no son creyentes pueden invocar a Mahoma, pueden invocar a Buda, pueden invocar a Nostradamus, pueden creerle a quien quiera, pero ninguno de ellos es verdaderamente profeta de Dios. Ninguno de ellos es Dios y ninguno de ellos se parece a Dios. Son solamente engañadores que quieren que ustedes no pasen por el regalo de la salvación, sino que vayan con ellos al fuego del infierno. Así que es muy importante que nosotros escuchemos solo y exclusivamente lo que nos dice la santa palabra de Dios. Puede que por el momento, por estar escuchando la palabra de Dios y por exigirnos a nosotros mismos la obediencia, suframos por algún tiempo como le iba a tocar sufrir en su momento a Judá y a las naciones que quisieran someterse a Nabucodonosor. Pueden sentir por muchos momentos tristeza o tiranía de este mundo, pero nosotros sabemos que nos espera algo mucho mejor y que este momento es pasajero y que nosotros debemos tener la constancia, la perseverancia de un ejemplo como el que tuvo Jeremías, como el que tuvo Pablo, como el que tuvo el apóstol Juan, que aún sufriendo perseveraban en el testimonio de Jesucristo, en el evangelio de la salvación. Pues esto mismo le dijo el profeta Jeremías, le dijo a Sedequías, rey de Judá. Y él le dice, no se deje aconsejar de los falsos profetas, no se deje aconsejar de aquellos que vienen con mala intención para hacerlos caer en el castigo. Pero pensemos nosotros qué decisión hubiéramos tomado. Y es pensar hoy qué decisión vamos a tomar hoy. Porque cuando miramos a Israel por allá en su historia bíblica de lejos decimos, qué pueblo este tan insensato. Pero cuando nos miramos nosotros nos damos cuenta, si somos sinceros con nosotros mismos, que hemos sido iguales o peores que el pueblo de Israel, que hemos desobedecido, que no hemos atendido la palabra de Dios, que nos burlamos de los profetas, que rechazamos las enseñanzas, sobre todo aquellas que martillan nuestro corazón. Entonces no los queremos escuchar y tomamos decisiones que nos encantan más. Es que si la mayoría lo está haciendo es porque no pasa nada. Y vienen los falsos profetas, no, es que de todas formas todos vamos a ser salvos, no importa usted en quién crea, de todas formas hay una salvación global para todos. Mentira, solo los que estamos en Cristo Jesús seremos salvos. Pues viene el capítulo 28, algo que pasa con Judá a través de Sedequías, dice, versículo 1 del capítulo 28. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que a Ananías, este es un falso profeta, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa del Señor diciendo, delante del Señor, repito, disculpen. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes de Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Dios delante de los sacerdotes
y de todo el pueblo, diciendo: Así habló el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Dios, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Dios. Y dijo el profeta Jeremías: Amén. Así lo haga Dios, confirme Dios tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa del Señor y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo esto, oye ahora estas palabras que yo hablo en tu oído y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetice paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Dios en verdad envió. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Un falso profeta que está totalmente contrariando al profeta de Dios. El Señor les estaba mandando a través del profeta Jeremías que no pusieran resistencia, que al contrario se entregaran voluntariamente y pasaran los 70 años allí. El Señor los dejaría en su propia tierra, trabajando, labrando, dependiendo de Babilonia, pero serían mejor su comodidad. Es como si tuvieran una casa por cárcel. Estarían bajo el yugo, pero tendrían una mejor estancia allí. Pero ¿qué sucede? Ananías dice: no, el Señor me habló, y ojo con eso, ojo con aquellos que no tienen temor de Dios y dice: Dios me dijo que te dijera. No sé cómo se atreven a eso. Es que Dios me mostró en un sueño que esto iba a pasar y yo tengo que decírselo. Cuidado, tengan temor de Dios. Leamos la palabra y sepamos que las cosas que están pasando están escritas y así tendrían que pasar, y esto va de mal en peor, esto no se va a mejorar. No depende del gobernante de turno o el que llegue o el que cambie o de otra corriente política, no. Esto va de mal en peor y muchos dicen: es que esto va a cambiar, el Señor me mostró que este es el presidente, que esta es la persona, y vemos tristemente iglesias completas que dicen ser cristianos en políticas, entregados en políticas, apoyando a un candidato porque este es el candidato que Dios está poniendo y este nos va a traer entonces ese cambio que esperamos para bien, cuando el Señor nos mandó fue a enseñar las cosas que Él nos ha mandado, enseñarles a obedecer las cosas que Él nos ha mandado. Pues este profeta, mal profeta, profeta de la oscuridad, le quita el yugo que el Señor le había puesto a Jeremías y lo quiebra. Y dice: así como quiebro yo este yugo, así Dios quebrará el yugo que Babilonia tiene sobre Judá. Pues pasa completamente todo lo contrario, porque Jeremías se aparta y cuando iba ya en camino el Señor le habla nuevamente y lo hace devolver. ¿Y qué es lo que le habla? ¿Qué es lo que le dice? Le dice: devuélvete y dile a Ananías que yo, le dice Dios a Jeremías, dile que yo no le he mandado, y por cuanto has profetizado en mi nombre sin yo haberlo mandado, que este mismo año morirás. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que efectivamente ese mismo año murió. Y que ya el yugo que él le había puesto de madera, ahora no será de madera, sino que será de hierro. Es decir, el castigo que iban a sufrir era duro, pero ahora será mucho más duro. Es decir, pensemos en un yugo de madera, ahora un yugo de hierro. ¿Cuál duele más? ¿Cuál pesa más? ¿Cuál talla más? Pues eso exactamente es lo que le iba a pasar a Judá, a Israel y a las naciones por causa de escuchar a los malos profetas, a los falsos profetas. Y esto es lo que quiere el Señor, que evitemos nosotros, que aunque la situación sea contraria para nosotros en este tiempo, en estos días, y que la sociedad en su gran mayoría esté apartada, nosotros perseveremos en el Evangelio de la salvación por gracia. Y en esto podemos ir nosotros concluyendo el día de hoy. Los invito para que lean pacientemente el capítulo 26 y el capítulo 27 y comprendamos
lo que significa el falso profeta y el verdadero profeta de Dios, lo que significa los que luchan contra la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con aquellos que luchan contra la voluntad de Dios? Nosotros no podemos luchar contra la voluntad de Dios, contra la voluntad del Señor. Debemos de permanecer firmes y fieles con nuestra integridad cristiana. Y en eso es en todo lo que hacemos en el día a día. Y es que la sociedad lo hace, sí, pero yo no lo hago porque yo obedezco con Dios Todopoderoso. Sí, pero es que mire, hay otros pastores, hay otras iglesias que dicen que eso sí se puede hacer. No me interesa lo que digan otros pastores, me interesa y aplico a mi vida solo lo que dice la palabra de Dios. Y por eso me congrego en una iglesia de sana doctrina, porque estudiamos allí todos la palabra de Dios, la Biblia, y es lo que nosotros debemos hacer. Porque siempre van a haber allí falsos profetas, encantadores que tienen una gran capacidad para hablar y son como esos encantadores de serpientes, pero que están totalmente apartados de la voluntad de Dios. Entonces, repito, para nosotros, para concluir, ¿qué llevamos para nuestro corazón? Primero, que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo, incluyéndonos a nosotros, es el soberano y Él decide qué hacer con nosotros y qué hacer con toda su creación. Él dispone de ella. Así que no nos amarguemos en ningún momento porque una persona tiene más, una persona menos. Preocupémonos por hacer con lo que Dios nos dio, hacer su voluntad y honrarlo a Él. Segundo, tengamos presente que el profeta de Dios debe perseverar siempre. Y cuando digo profeta es que todos nosotros los creyentes estamos llamados a enseñar la palabra de Dios, por lo tanto todos debemos de cumplir ese mandato. Y es que de hablar y enseñar la palabra de Dios conforme a las escrituras, sin tener miedo, como en su momento sufrió Jeremías o como sufrió Pablo, ninguno de nosotros vamos a sufrir. Puede que nos excluyan, puede que nos insulten en algún momento, puede que hayan rumores o en pasillos cuando nosotros pasemos, pero no importa. Nosotros perseveramos y glorificamos a Dios por eso, porque la palabra de Dios entonces se está por ahí esparciendo. La semilla está quedando y no sabemos en qué lugar va a haber una persona que Dios ha escogido para que la escuche. Tercero, nunca nos opongamos a la voluntad de Dios, nunca luchemos contra la voluntad de Dios. Más bien cuando estemos nosotros en situaciones contradictorias a lo que nosotros esperábamos, a lo que queremos, a lo que planeamos, busquemos rápidamente al Señor y miremos si es que nosotros estamos luchando contra algo que Él no quiere que hagamos. Y Él con su misericordia, a través de su palabra, por la presencia y con la presencia del Espíritu Santo, nos va a dar el entendimiento. Y Él va a abrir el camino y nos va a mostrar claramente lo que Él quiere que hagamos. Todo está en la palabra. Dediquémosle tiempo a la oración, a la lectura, a la meditación. Que no sea solo lo que hacemos en la congregación cada 8 días, sino que podamos juntos, individualmente perseverar en el estudio semanal. Y juntos, el día de la congregación, unos a otros nos pulimos. Así que los que luchan contra la voluntad de Dios, el tema de hoy. Amén y amén.